Hola, hola. A los que nos gustan los juegos de mesa con cartas, dados, sabemos lo importante que es tener un lugar cómodo para poder hacerlo. Es ahí cuando le podemos sacar el mejor provecho y que obviamente la competencia sea mucho más entretenida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, una mesa para este tipo de juegos. Se trata de una mesa que va a medir 1,50 m de largo por 80 de ancho y 73,8 centímetros de altura. Se compone de una estructura base con sus patas, un marco perimetral, un cajón para guardar todos los juegos, una cubierta removible y algunos accesorios que vamos a poner alrededor de la cubierta. Vamos a partir armando la estructura base, que se compone de las patas y el marco. Para eso vamos a ocupar pino cepillado de 2x3 pulgadas y pino laminado de 4x4 pulgadas. Lo vamos a cortar con la sierra inglesa ahora, ocupando siempre guantes, respirador y lentes de seguridad. Las patas las cortamos del pino de 4x4 pulgadas. Necesitamos 4 trozos de 63 centímetros. Y para el marco usaremos el pino cepillado de 2x3 pulgadas en 2 cortes de 131,8 y 2 cortes de 70 centímetros. Tenemos las 4 patas que van unidas con la base. Para que estas piezas calcen perfectamente vamos a tener que hacer un calado en cada una de las patas en su parte superior. La medida de este rebaje es de 65 por 41 milímetros y la marcamos por todos sus lados achurando lo que vamos a rebajar. Ajustamos la base de la sierra dejando una altura de 41 milímetros. Esto lo hacemos con la herramienta desenchufada. Para hacer los cortes que marcamos de este largo nos ayudamos con la escuadra para que el corte quede recto. El resto de la madera la rebajamos con el formón sacando lonjas de más gruesas a más finas. Como ya tenemos todos los calados de las 4 patas listos, vamos a armar para eso cola fría y tornillos turbo screw de 3 pulgadas. Se arma la base uniendo los laterales y largueros con 2 fijaciones, haciendo una guía con avellanadora, cola fría y después los tornillos. Luego montamos esta base en los rebajes de las patas y atornillamos desde dentro. El cajón de juego se compone de 2 marcos, uno exterior que es más alto y grueso y uno interior que es un poco más plano. Todo esto va con una base de terciado mueblista de 18 milímetros que ya venía dimensionado desde la tienda con una medida de 150 por 80 centímetros. Para el marco exterior usamos pino oregón de 2x4 pulgadas y dimensionamos con la sierra ingleteadora 2 trozos de 150 centímetros y 2 de 80 centímetros, a los que cortamos sus extremos en 45 grados. Para esto movemos la base y la hoja de la ingleteadora al ángulo indicado. Para el marco interior usamos pino oregón de 1x2 pulgadas en 2 cortes de 38 centímetros y 2 más de 71,8 centímetros con sus extremos rectos. A todos los cortes de pino oregón de 2x4 pulgadas le vamos a hacer por su cara exterior un calado a lo largo para poder encajar todos los accesorios que le vamos a hacer a la mesa. Los hacemos con una fresadora o router y una fresa de 10 milímetros de diámetro por 20 milímetros de profundidad. Estas ranuras van al eje de las tablas, es decir, a los 4,5 centímetros y dejando libre 5 centímetros en cada extremo. Para usar esta herramienta nos ponemos guantes, respirador y lentes de seguridad. Apoyamos muy firme la base y comenzamos a fresar.
Para armar el marco simplemente vamos a ocupar cola fría y tornillos, pero antes vamos a avellanar para después esconder la cabeza de los tornillos con tarugos de madera y así cuidamos la terminación de este lindo pino oregón. Afirmamos las piezas del marco exterior con una prensa, haciendo calzar sus ángulos. Van 2 fijaciones en cada unión. Avellanamos a 2 centímetros desde los bordes, ponemos cola fría y fijamos con tornillos turbo de 30 milímetros. Y con un tarugo de madera, pegado con cola fría, tapamos la cabeza de los tornillos. Vamos bien, ahora para que no se enreden, la base de terciado de 18 milímetros la vamos a montar sobre el marco y le vamos a poner simplemente tornillos y después al girarlo las fijaciones no se van a ver. Aquí usamos tornillos de 40 milímetros, van 5 en el lado largo y 3 en el lado corto, a 3 centímetros desde los bordes y 36 centímetros entre cada uno. Y finalmente, para terminar el cajón, fijamos las piezas del marco interior, que son las tablas de 1 por 2 pulgadas. Echamos cola fría y atornillamos a 5 centímetros de los bordes y a 31 centímetros entre sí. Los accesorios que tendrá esta mesa de juego serán una bandeja para los dados y las cartas, otra para el picoteo y portavasos. Todo esto lo vamos a hacer con terciado de 9 milímetros que ya pedimos dimensionados en la tienda en 2 medidas, 30 por 17 y 15 por 12. A estos trozos le redondeamos sus esquinas con una sierra caladora. Podemos usar una tapa o un compás para dar forma a los semicírculos. Además, al portavasos le hacemos un calado con broca copa de 76 milímetros para que calce un tazón, vaso o copa. Después, a las bandejas para las cartas o dados les hacemos 3 ranuras con la fresadora a 5 centímetros, 7 y 9 cada una, y a 3 centímetros desde los bordes. Ahora que ya tenemos todo armado y cortado, vamos a lijar para eliminar las astillas y emparejar algunos bordes. Para eso, una buena lijadora Rotor Vital, lija número 120 y siempre ocupando mascarilla, guantes y lentes de seguridad. Una vez lijadas todas las piezas, sacamos el polvo y aplicamos con brocha un barniz poliuretano que contiene tinte y sellador. Dejamos secar por 2 horas antes de seguir trabajando. La mesa tendrá una tapa para protegerla, poder dejarla cerrada y así dejar el juego stand-by y retomarlo más tarde. Esta tapa la hicimos con terciado de 18 milímetros que también pedimos dimensionado en la tienda. Son 5 trozos de 71,4 por 28,3. Estos trozos ya los lijamos y aplicamos el barniz, por lo que solo nos queda juntar y unir por el revés con 2 elásticos de 120 centímetros de largo, que ponemos a 15 centímetros desde cada borde. Los elásticos los fijamos con la engrapadora haciendo un doblez en los extremos.
La verdad es que este sistema es súper bueno porque cuando queremos desmontar la cubierta la podemos plegar sin ningún problema y después para montarla quedan todas unidas. Como ven, estamos casi listos, solamente falta unir el cajón a la base con las patas y eso lo vamos a hacer con estos ángulos de refuerzo que pondremos por debajo de la mesa. Centramos el cajón en la base para dejar un margen parejo de 5 centímetros desde los bordes y atornillamos 6 escuadras, 2 en los lados largos y 1 en los cortos. Usamos para esto tornillos cabeza lenteja de 3/4 pulgadas punta fina. Y para coronar el proyecto, pegamos un trozo de felpa verde en el cajón, con cola fría esparcida con una espátula. El trozo de felpa mide 140 por 70 centímetros y los excedentes se pueden cortar con el cuchillo cartonero. Tremendo proyecto que hicimos hoy día para los fanáticos de los juegos de mesa. Miren todas las cosas que caben, los accesorios funcionan perfecto. Yo estoy listo para el primer desafío. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube y activa la campanita para que te lleguen las nuevas publicaciones. Y ahora, hágalo usted mismo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.